Bueno, nuestro tema de esta semana y de hoy es los planos de instalaciones eléctricas. Entonces vamos a empezar con ese proceso, a revisar algunas cosas que tienen que ver con las instalaciones eléctricas. Y dentro de ese proceso de las instalaciones eléctricas tenemos dos normas fundamentales. Una norma que se llama el RETIE, ¿sí? Y la otra que se llama el RETILAB. El RETIE tiene que ver con todo lo que es instalación eléctrica, o sea, la colocación de los ductos, la colocación de los sistemas eléctricos, cualquier tipo de sistema eléctrico. Esta tiene que ver con eso, la parte del RETIE. Aquí tienen la norma para que la consulten. Y la otra norma, que es el RETILAB, tiene que ver con la iluminación de los espacios arquitectónicos. Entonces, esa norma muchas veces tiene que ver mucho con la parte de instalaciones institucionales, más que todo, esa es la norma para institucionalidad. Y también para lo que es el alumbrado público. ¿Sí? Entonces, más está centrada en ese sentido, o sea, el alumbrado público y lo que es edificios, por ejemplo, de oficinas, edificios institucionales, eh, edificios donde haya procesos de trabajo, ¿sí? Donde haya personas trabajando, laborando, debe cumplir con la norma retilada. Y el RETIE, pues, como les digo, tiene que ver con todo lo que tiene que ser instalaciones. O sea, cuando yo voy a hacer una instalación eléctrica en una construcción, en, un, en una edificación, entonces debo cumplir con el RETIE. Todas estas son normas colombianas, tengan en cuenta. Eh, en estos días, hablando yo con un ingeniero que tiene una empresa en Palmira, esa empresa le hace planos a una empresa en Miami y pues entre el proceso de lo que fue la charla le comentaba yo sobre las normas, ¿sí? Las normas que nosotros manejamos aquí en Colombia y las normas que se manejan en Estados Unidos, por ejemplo, en ese sector. Tengan en cuenta que Estados Unidos es un país federal, entonces, eh, como es federal, los estados en Estados Unidos tienen independencia en producir sus propios normatividades para el estado. Entonces él me decía que las normas allá, por lo menos en la parte de Miami y toda esa zona ese, de ese estado, eran muy parecidas a las que hay aquí en Colombia. Porque yo pensé en algún momento, pues yo no he viajado al exterior ni mucho menos, eh, que de pronto pues por ser Estados Unidos y todas estas cosas, varía mucho la situación en esta parte de normas y realmente no, parece que, que a nivel internacional ya se está fijando un procedimiento normalizado para todo para todo a nivel mundial. Y lo digo ¿por qué? Porque es que recuerden que nosotros estamos adscritos a la parte de normalización ISO. Y la parte de normalización ISO hace que a nivel mundial, los países que se acogen a estos procesos de calidad ISO, eh, casi que las normas van a ser idénticas en un proceso dado para todos ellos. Entonces, en este proceso, conocer la norma es importantísimo para cualquier diseño que uno haga en la parte, en este caso eléctrica, porque estamos viendo la norma RETIE.
nosotros nos vamos a meter un poquito más en la norma de RTE, o sea, pues no a desarrollarla, sino a revisar cómo se debe cumplir esa norma cuando yo estoy haciendo un proceso de trabajo en un diseño eléctrico, por ejemplo. Tampoco llegar a decir pues que nosotros podemos diseñar, ¿sí? Y yo como arquitecto pues sé que puedo diseñar una casa o una casa o una o dos pisos, pero ya cuando es una edificación mucho más grande, ya tiene que entrar un ingeniero electricista a hacer el diseño. Normalmente es un ingeniero electricista que hace estos diseños. Pero ¿qué importa aquí el proceso del diseño? Importa más el entendimiento de cómo es el diseño para entender el plan. De eso se trata cualquier otro plano que hayamos visto en este curso. Entonces, el hecho es entender eso, pero si nosotros no conocemos las normas, pues también nos queda un poco complicado eh, comprender o interpretar un diseño de un tipo de plano X, el que sea. Entonces, lo que hablábamos era la primera parte de la instalación de circuitos eléctricos y vamos a empezar a mirar qué es eso, o sea, cómo es un circuito eléctrico y en qué consiste. Nosotros en la red urbana, ¿sí? En la red urbana, nosotros tenemos una red que nos transporta energía eléctrica. Hay múltiples tipos de energía, ¿sí? Y en este momento que, por ejemplo, estamos tan en boga con la parte medioambiental, se está produciendo energía eléctrica a través de la iluminación solar. Ese proceso se llama fotovoltaico, fotovoltaico, ¿sí? Voy a escribirlo acá abajo para que lo... Pues cuando hacemos energía por medio solar, se llama energía fotovoltaica. Entonces, la energía fotovoltaica es producida por rayos solares. Entonces hay muchos métodos para producir energía fotovoltaica, ¿sí? Hay muchos métodos. Entre ellos el más común, el que más conocemos, el que nos han hablado mucho, es los paneles solares. Pero en este momento, o sea, en este momento nosotros no tenemos red fotovoltaica. Nosotros tenemos una red de 13.200 voltios que es generado por una hidroeléctrica, por una termoeléctrica o por un sistema interconectado de electricidad, ¿sí? Que se maneja por algún proceso de desarrollo eléctrico. Entonces, esa red que nos transporta la energía hasta nuestra vivienda, o por lo menos en la red urbana, ¿sí? Nos va a entregar el tipo de energía que nosotros vamos a utilizar. En el mundo hubo dos conceptos para el transporte de la energía o la generación de la energía, más que para el transporte, la generación de la energía eléctrica. Dentro de esos dos procesos hubo uno que es la corriente directa, ¿sí? La corriente directa y la corriente alterna. Esos dos tipos de eh, elementos que se crearon o que se inventaron eh, realmente son los que funcionan en este momento actualmente en el mundo. Nosotros trabajamos en nuestras construcciones con la segunda, con corriente alterna, ¿sí? La corriente directa la utilizan los equipos electrónicos. Todo equipo electrónico utiliza corriente directa. Entonces, por ejemplo, nuestros computadores, todo lo que son computadores, todas las pantallas LED, por ejemplo, si tenemos televisores LED o tenemos
elementos de otro tipo electrónico, equipos de sonido, la mayoría, toda la mayoría, o no, no la mayoría, todo lo que sea electrónico funciona con corriente directa. Y ya, por ejemplo, los motores, por ejemplo, la nevera tiene un motor, entonces funciona con corriente alterna, ¿sí? Todo lo que sean motores y motores de potencia, por ejemplo, un ventilador, ¿sí? que tiene que tener una potencia mayor para funcionar, entonces funciona con corriente alterna. Por ejemplo, la plancha tiene que ser con corriente alterna. Eh, ¿Qué otra cosa? Los hornos eléctricos, ahora que están tan de moda las freidoras de aire, son corrientes alternas. El horno eléctrico, un horno eléctrico o una estufa eléctrica tiene que ser con corriente alterna. Pues eh, tenemos esos dos tipos de energía que nos está entrando a la vivienda. A nosotros realmente nos entra la de abajo, o sea, nos entra la corriente alterna. Esta es la que nosotros recibimos de la calle, de la red eléctrica. Y en el caso de los aparatos electrónicos, nosotros conectamos esos aparatos electrónicos a esta corriente alterna, ¿sí? A esa red, y ellos convierten la red, la parte alterna en corriente directa, o sea, hacen la conversión por medio de un dispositivo. ¿Alguien iba a hablar? ¿Preguntar algo? Bueno, entonces, por ejemplo, los celulares. Ustedes tienen un adaptador, ¿sí? Que es el famoso cargador. Eso es un adaptador, eso es un aparatico que lo que hace es que cuando yo lo conecto a la corriente alterna, que es el enchufe que yo tengo en la vivienda o en la casa, él transforma esa corriente alterna, esta que yo tengo acá, la convierte en corriente directa. Y esa es la que se alimenta la batería del celular. Cuando la batería del celular está cargada, ella va soltando esa energía al celular y entonces la fuente de energía va a ser la batería mientras está activa, ¿no es cierto? Y pues ya me va mostrando el, el gráfico de carga que me va mostrando qué tanta cantidad de carga tiene ese celular. Pero yo tomo esta energía directa, o sea, a partir de la corriente alterna y por medio del adaptador que es el cargador del celular, se convierte a corriente directa. Ese es el proceso que se hace. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La corriente directa es una corriente de baja potencia, como primera medida, ¿sí? Es una corriente de baja potencia. Entonces, los aparatos electrónicos son de baja potencia, pero funcionan muy bien. O sea, por eso, el hecho de que sea de baja potencia no indica que es que no vaya a funcionar o que el equipo va a ser muy poco eficiente. Realmente eso no es así, ¿sí? Realmente no es así. La eficiencia del aparato es de acuerdo al proceso que hace, no al tipo de corriente que recibe. En este caso, esta es una corriente de baja potencia y la corriente alterna es una corriente de alta potencia. ¿Sí? Es de alta potencia. No estoy compartiendo pantalla. Uy, qué pena. Ahora había dicho, me habían dicho que sí, pero ¿qué pasó? No sé qué pasó. Bueno, listo, ya lo pueden observar. Listo, entonces les hablaba de la corriente directa, corriente alterna, entonces de todos modos esto que estaba hablando quedó grabado, o sea que no hay problema si de pronto no lo vieron allí, para continuar y no devolverlo. Entonces, con respecto a eso, eh, nosotros en ese tipo de corrientes, eh, inicialmente para la instalación eléctrica, o sea, nosotros no tenemos que tener ningún proceso
de retier en norma, o sea, en la parte del retier, aquí, ¿sí? De este retier, con la corriente directa, porque es una corriente de baja potencia. El retier realmente está diseñado para corriente de alta potencia, o sea, para la parte de corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo con este sistema, con lo que conozco de las corrientes, o sea, sabiendo que el, el, la parte de corriente directa y la parte de corriente alterna, que es la que nosotros recibimos, entonces ya tengo que entrar a conocer cómo funciona esa corriente dentro de nuestros aparatos para el uso de ese proceso. Todos los aparatos consumen una cantidad de energía. Cada vez, haga de cuenta como si nosotros estuviéramos recibiendo agua, lo que estamos recibiendo es energía eléctrica. ¿Sí? Entonces hay un flujo. Entonces en un proceso eléctrico, ¿sí? ¿Sí? Vamos a colocar aquí circuito eléctrico. Entonces en el circuito eléctrico, ¿sí? Un circuito eléctrico es una red precisamente donde nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen se ve claramente que lo que hace es, por ejemplo, aquí está hablando de una batería. Esto es una batería. Aquí le pusieron el nombre Duracell, pero eso no tiene nada que ver. Esto es una batería. Cuando yo estoy hablando de baterías, estoy hablando de corriente directa, ¿sí? O corriente continua, también se le llama. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo conecto un elemento, un cable, por ejemplo, a esta batería, ese cable tiene que estar en uno de los polos. Aquí tengo un polo negativo y aquí tengo un polo positivo. Entonces, lo que hago es colocar este cable hacia un elemento que va a utilizar la energía que tiene la batería. En este caso va a ser una lámpara. ¿Sí? Entonces tengo aquí la lámpara, tengo esta lámpara aquí, y el negativo pasa un flujo de electrones negativos, y aquí pasa un flujo de electrones positivos. Cuando cuando estos dos elementos se juntan aquí eh, en el filamento del bombillo, lo que sucede es una transformación de la energía. Pues se transforma de energía eléctrica, que es la energía eléctrica es el, el flujo de electrones que hay por estos cables, ¿sí? Es el flujo de electrones que hay por esos cables. Entonces, cuando se cierra el circuito por medio de este interruptor, aquí hay un interruptor, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con el interruptor? Cerrar el circuito. Cuando cierro el circuito, el flujo de electrones pasa del positivo al negativo o viceversa. En este caso está funcionando del negativo hacia el positivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo uno estos dos de una sin poner algún elemento que me produzca algo, aquí se va a producir un cortocircuito que me va a producir bastante energía. Y esa energía se transforma en energía, digamos, de potencia para mover algo, o se transforma en energía lumínica, que es en el caso del bombillo. Como aquí tengo un dispositivo que va a convertir esa potencia en energía lumínica, entonces este dispositivo va a brillar, se va a iluminar, ¿sí? Por ese flujo de electrones que hay entre el negativo y el positivo. Entonces se va a producir aquí un proceso físico que es el de iluminar la lámpara. Si yo cierro el circuito, entonces está fluyendo los electrones. Pero si yo abro el circuito, que es cuando oprimo el interruptor, entonces deja de fluir electrones
en ese sentido, porque llegarían hasta acá y no pasan más para allá. Entonces no hay flujo de electrones. Cuando no hay flujo de electrones, pues no hay consumo de energía en este sentido. Eso es lo que se denomina un circuito. O sea, hay un circuito. Se está yendo de este lado, pasa y vuelve acá. Y ese proceso consume la energía que hay aquí. Ese proceso de flujo de electrones de un polo al otro polo. Esto en este caso, para este gráfico que tenemos acá, estamos viendo lo que hace una batería. En este caso, una batería. Puede ser una batería de carro, por ejemplo, los carros utilizan corriente directa. ¿Sí? Un carro no es corriente alterna. Lo que pasa es que la potencia de la batería es mucho más alta que la potencia, por ejemplo, de una batería de este tipo, para iluminar, por ejemplo, una linterna. Caso una linterna o otro tipo de dispositivo que ilumine. Entonces, es de más potencia la, la carga de la batería del carro que la batería de este tipo. ¿Sí? Es de mucha más baja potencia. Pero lo que hago es generar un circuito, o sea, una circulación de electrones a través de unos ductos. Estos ductos son los cables que hacen que fluyan esos electrones por ese cable. Entonces, repito, vienen del negativo y fluyen hasta el positivo según esta gráfica. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, nosotros en nuestro proceso debemos generar unos circuitos dentro de nuestra instalación eléctrica. La instalación eléctrica llega desde eh, la red urbana eléctrica, ¿sí? Eléctrica, ¿sí? La red urbana eléctrica. Entonces nosotros hemos visto mucho estos postes. A partir de estos postes es que nos llega la energía eléctrica a nuestra vivienda, ¿sí? Eh, entonces estos cables que se ven acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Estos cables normalmente vienen eh, en lo que es la red de 13.200, ¿sí? 13.200 voltios. Aquí vemos tres cables, ¿sí? Aquí vemos tres cables. Entonces, este cable que está aquí afuera, al extremo, es un cable que lleva corriente positiva, o sea, como el proceso que teníamos acá, o sea, está en esta posición, ¿sí? Positivo. Este cable que está aquí también es positivo. Entonces, este es positivo y este es positivo. En corriente alterna, cuando hablamos de positivo y negativo decimos fase. Esta es una fase y esta es otra fase. Eso quiere decir que estamos hablando del positivo. En corriente directa hablamos del positivo y hablamos del negativo, en corriente directa. Pero en corriente alterna hablamos de fase y fase. Y el de acá, que es el centro, lo hablamos que sería aquí el negativo, este sería neutro, lo llamamos neutro. Entonces en corriente alterna se denomina fase y fase y el del centro sería el neutro. Entre estas tres líneas está llegando a nuestra vivienda, están llegando 13.200 voltios, que es una cantidad de energía impresionante. Donde yo te llegue a tocar una línea de estas y la junte, cierre el circuito entre esta y esta, me mata o me tumba, me pega un golpe terrible, ¿sí? Y pues puede producirse ahí directamente o caer al suelo. Ahora, si yo hago contacto con esta fase y la Tierra, o sea, el suelo, porque la Tierra, el planeta Tierra es
La corriente del planeta es negativa, o sea, es neutra. Por eso esta también la podemos llamar Tierra, esta línea que viene aquí, la llamamos Tierra. Y de hecho está conectada a la Tierra. O sea, ningún aparato o función produce energía eléctrica negativa. ¿Sí? No hay un dinamo ni una turbina eléctrica ni nada por el estilo que genere negativa. Genera es la fase, o sea, genera esta positiva, la fase. Cuando hacemos contacto de esta línea a la Tierra, ¿sí? A la Tierra, entonces se produce el flujo de corriente. Inmediatamente se produce el flujo de corriente, como lo vemos acá. Porque aquí estamos uniendo los dos extremos de la batería, que se produce el flujo de corriente. Aquí también se produce el flujo de corriente entre esta fase y este neutro. Y este neutro está pegado a la Tierra, que es el que me produce el... Entonces, yo hago el flujo. Cuando yo cierro el circuito aquí el circuito está abierto porque las líneas están separadas. Pero si yo le colocara un cable aquí, cerraría el circuito. Y hay flujo entre la fase y esta línea neutra. ¿Sí? Habría un flujo y por supuesto habría un cortocircuito. Entonces, esa potencia trata de liberar toda la energía que conlleva, la libera en una explosión o la libera, por ejemplo, si unimos estos dos aquí en este momento por un puente metálico, lo más seguro es que va a haber un chisporroteo o algo así por el estilo, que se está liberando toda esa energía que se lleva en el cuello. ¿Por qué? Porque se están cerrando el circuito. Pero si yo tengo un aparato acá que me resista estos 13.200 voltios y lo ponga a funcionar, cuando cierre el circuito con ese aparato, pues el aparato va a empezar a funcionar. Va a producir calor, por ejemplo, como en la plancha produce calor cuando la conecto a la corriente, porque con ella, cuando yo prendo el switch de la plancha, cuando yo la enciendo, lo que hace es cerrar el circuito entre el neutro y la fase. Y ella tiene una resistencia que empieza a circular los electrones por allí y no va a producir el chisporroteo ni nada por el estilo, ni un golpe de qué, se me fue la palabra. Bueno, en este caso, el cortocircuito, ¿sí? Entonces, no se va a producir eso, sino que va a producir calor. Entonces, la plancha se calienta, produce calor hasta cierto punto. ¿Listo? Y la misma plancha tiene un dispositivo que se llama el termostato, que cuando llega a una temperatura lo que hace es cerrar, abrir el circuito, o sea, abre el circuito, o sea, quita que haya ese flujo hasta que vuelva a bajar a una temperatura determinada y vuelve y cierra el circuito. Y así sucesivamente la plancha está... ¿Para qué? Para no consumir tanta energía. Eso es lo que se busca. Entonces, fase y neutro. Pues tenemos una fase y un neutro. Eso es lo que nos llega a nuestra vivienda. Aquí vemos, por ejemplo, el transporte de energía eléctrica ya con más potencia. Esta potencia es bastante alta. Esta es mayor a 13.200 voltios. Esta es alta potencia. ¿Sí? Y pues es la que transporta entre ciudades, entre departamentos y todo lo necesario. A nuestra casa entonces llega esta línea, miren acá, aquí viene el poste, entra aquí a nuestra vivienda, ¿sí? Entra aquí a nuestra vivienda y alimenta la vivienda o alimenta la edificación. Aquí están viendo un sistema doble, que es por corriente alterna y un sistema fotovoltaico por corriente solar. O sea, el sol, el panel convierte la corriente en directa, mire, corriente directa. El panel es corriente directa, o sea, cuando la energía solar incide en el panel, este genera energía, pero directa. Y aquí tengo un aparato que convierte esa energía directa a corriente alterna. ¿Sí? Esto se llama un inversor.
que es de corriente, del panel, que es corriente directa, lo convierte en corriente alterna y me la lleva a la vivienda. Entonces, con este panel yo puedo alimentar algunas cosas de mi vivienda. Por ejemplo, puedo alimentar la iluminación. Porque ahora la iluminación no era como antes, que nosotros utilizábamos focos de luz amarilla, o sea, el famoso bombillo, ¿sí? Y ese bombillo consumía demasiada energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la mayoría de la energía eléctrica que, que consumía la transformaba en calor, no la transformaba en luz, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces casi el 80% de la energía eléctrica que le entraba al bombillo, el famoso bombillo de luz amarilla que eran transparentes, o a veces de pronto, digamos, tenían como un, sí, que tenían como un colorcito gris, pero me producía luz amarilla, totalmente amarilla. Entonces el 80% de esa energía se convertía en calor. Entonces uno no podía coger el bombillo, si estaba prendido tenía que dejarlo enfriar para poderlo coger, porque él se calentaba demasiado. Ese proceso era hecho por una resistencia, pues la resistencia lo que hacía era producir calor en vez de... Ella se iluminaba, sí, me daba energía lumínica, me la mostraba. Yo iluminaba un espacio así, pero era como el 20% de lo que realmente la energía eléctrica estaba haciendo en ese. Entonces, cuando yo entro a mi vivienda acá, lo que estoy haciendo es entrar en un proceso que se llama acometida domiciliaria. Entonces voy a escribirlo acá. Entonces, cuando entra la energía a mi casa, entonces entro por medio de una acometida domiciliaria. Entonces, esa acometida domiciliaria lo que hace es, primero, entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo en esa cometida de licencia? Lo que hace es llevarme esa corriente de 13.200, llevámela, bajámela a un voltaje menor, ¿sí? Que es 110 voltios, 110, 120 voltios. Entonces, aquí estamos recibiendo 13.200, a partir de ahí vamos a sacar 110 voltios. Entonces se convierte acá, ¿sí? ¿En dónde se convierte eso? En el contador, en el famoso contador. El contador es un transformador a la vez. Él cuenta la energía que me está ingresando a la vivienda y me transforma la energía que viene de la red, me la transforma a 110 voltios. Entonces, ese es lo que hace. Entonces, mi red en mi casa es de 110 voltios. ¿Sí? Miremos una acometida domiciliaria. Acometida eléctrica residencial o acometida eléctrica normalmente residencial. ¿Sí? Entonces, la acometida eléctrica viene a ser esto. Vamos a ver si se ve bien. Sí, aquí se ve muy bien. Miren que aquí lo que estoy tomando tres líneas. Miren. Para la iluminación de la calle, entonces se toman tres líneas. Y para la iluminación de la casa se toman dos. ¿Sí? Y el neutro o lo tomo directamente de la tierra o lo tomo de la línea que viene de tierra. ¿Sí? Que sería la otra. Entonces yo tomo dos fases. Dos fases. De esta de 13.200. Cada fase es la mitad de los 13.200. Por aquí va la mitad y por aquí va la mitad. Como los dos juntos son 13.200, entonces a mí no me va a entrar 13.200. ¿Sí? No me van a entrar. Ahora, esta línea viene aquí y entra por tubería, por la parte de abajo, a mi contador. Aquí está, en esta cajita verdecita, está el contador. En este contador se transforma la energía a 110 y llega a una caja de distribución en la vivienda.
Esa es la famosa caja de breakers o la famosa caja de protecciones o el tablero de protecciones, que muchas veces lo han visto ustedes en su casa, ¿sí? Caja de protecciones eléctricas, ¿sí? O tablero de distribución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos, esto normalmente lo hemos visto mucho en nuestras casas, que son muchas veces dos, tres o cuatro taquitos acá, ¿sí? Entonces, aquí tiene las ranuras para meter los breakers, ¿sí? Entonces, esa es la caja de protecciones o caja de breakers. Vamos aquí, pongámosle aquí. Más que, bueno, pongámoslo en inglés, pero breakers, ¿sí? Aquí vemos una, ¿sí? Entonces miren, estos elementos que van acá son los breakers, ¿sí? Entonces aquí yo tengo esta protección, estas son mis protecciones en mi casa. Cada uno de estos breakers genera un circuito. Entonces, en mi casa, después del contador, en esta cajita se diferencian los diferentes circuitos que van en la vivienda. Entonces, ¿qué circuitos tenemos? Tenemos el circuito, por ejemplo, de lámparas. Entonces, en un breaker de estos coloco, por ejemplo, las lámparas. En otro breaker de estos coloco los tomas. En otro breaker coloco otra cantidad de lámparas o otra cantidad de tomas, según lo que me diga el RETIE. Entonces el RETIE a mí me dice que para poder hacer un circuito eléctrico en mi vivienda, entonces, en tomas, o sea, donde yo conecto los enchufes para utilizar algún aparato eléctrico, eso es lo que defino como toma. Si todos de pronto pues yo sé que de pronto me están entendiendo el toma, pero vamos a colocar toma eléctrico, ¿sí? Uno lo llama enchufe o bueno, yo no sé de pronto en otras regiones cómo lo llamará, pero el toma eléctrico es este, ¿sí? Es este. Esto es un toma eléctrico, esto es un toma eléctrico. Entonces, aquí que tengo en el toma eléctrico, tengan en cuenta algo. Miren que él tiene una ranura más ancha que la de abajo y tiene una ranura como una patica aquí redonda, ¿sí? Estas son planas y estas son redondas. Las más largas, o sea, esta ranura larga es la fase, por lo que nosotros decíamos positivo, pero en corriente directa no se dice positivo, se dice fase. Y la más angosta es el neutro, ¿sí? O la tierra, también a este se le puede llamar tierra o neutro. Y este de acá es el que me da a mí la parte de corrientes parásitas. Cuando hay flujo de electrones en un circuito, se generan unas energías adicionales que se llaman energías estáticas o energías parásitas. Entonces aquí, por medio de esta patica, yo llevo todas esas energías parásitas a la Tierra. Entonces esto lo llaman el polo a tierra, el famoso polo a tierra. Entonces el polo a tierra es esta pata redonda, ¿sí? La fase es la pata alargada y el neutro es la pata más pequeñita. Aquí es donde conecto mi sistema eléctrico de un aparato eléctrico que vaya yo a utilizar. Entonces, yo voy a colocar tomas en mi circuito. Entonces, si yo voy a colocar tomas en mi circuito, a mí el RTE me dice
que el circuito de tomas debe tener máximo 105, perdón, 1500 vatios. Entonces, ¿qué es el vatio? Es la potencia que yo genero en la transformación de la energía eléctrica al trabajo que vaya a desarrollar. ¿Cómo me doy cuenta de esa potencia? La potencia, por ejemplo, de cualquier aparato eléctrico o electrónico está en la etiquetica en la parte de atrás. En la etiqueta de especificaciones técnicas del aparato aparece la potencia del aparato. Y eso me indica a mí el consumo del aparato a través del contador de energía. Entonces, esa potencia la mido en vatios, o sea, watts, con doble T, watts, ¿sí? Vatios es la potencia que yo voy a tener instalada. Entonces, un circuito en el retiene puede tener más de 1500 vatios. Entonces, por ejemplo, yo tengo un computador de escritorio. Ese computador puede tener alrededor de unos 400 vatios de potencia. Pues cada vez que yo lo tengo encendido, me va a consumir cada hora 400 vatios. Cada hora, 400 vatios. Si es un portátil, habría que mirar, debe tener mucho menor porque él trabaja con corriente directa. Entonces, la potencia viene a ser mucho más baja, ¿sí? En los portátiles. Lo mismo los celulares y todo lo que sea electrónico, como es baja potencia, entonces el consumo en vatios es mucho menor. Pero si yo tengo una plancha, por ejemplo, y estoy utilizando la plancha y la plancho todos los días, cada hora me consume, cada hora que pase conectada a esa plancha de la energía, me está consumiendo 1200 vatios. O sea que cuando hablo de 1000 vatios, en este caso, si yo tengo 1000 vatios, 1000 watts, 1000 W, es igual a 1 kilovatio. ¿Sí? Y a mí me cobran la energía en kilovatios. Entonces, cada 1000 vatios que yo consuma son 1 kilovatio. Y yo pago a la empresa de energía eléctrica, que es la que me suministra a mí el proceso a través de la red eléctrica, pago 1 kilovatio. Cada kilovatio ella me cobra una tarifa. Entonces habría que mirar cuánto es la tarifa del kilovatio. El kilovatio, digamos, ¿dónde es la tarifa? En el recibo de energía. Cuando a mí me llega el recibo, entonces allí puedo ver a cómo está ese kilovatio eh, suministrado. Entonces cada vez que yo consuma 1000 vatios, estoy representando como 1 kilovatio. Si yo tengo tantos tomas, ellos no pueden tener un proceso de potencia mayor a 1500 vatios en un solo circuito. ¿Por qué? Porque recalentaría el circuito y podría producir un incendio. ¿Sí? Entonces la ideal es que en esos tomas que yo genere en la vivienda, yo construya un circuito de tal manera que no sobrepase la cantidad de vatios. ¿Qué quiere decir eso? Que entre todos los tomas que hay, el proceso de potencia que yo vaya a conectar en esos tomas tiene que ser hasta 1500 vatios. Entonces para la plancha yo lo que hago es un solo toma especial para esa plancha, para que ella pueda consumir perfectamente los 1500 los 1200 vatios que necesita. ¿Sí? Los motores, por ejemplo, un ventilador perfectamente puede estar produciendo 600, 700 vatios. Todo lo que se mueva o produzca calor va a consumir bastante cantidad de kilovatios.
Perdón. Entonces, en el RETIE me dice que los tomas deben ser máximo 1500 vatios. Y cuando yo tengo lámparas, por ejemplo, entonces lámparas, entonces todo lo que son lámparas debe tener máximo también 1500 vatios. 1500 vatios. Entonces, si, teniendo en cuenta eso que me dice el RETIE, entonces yo distribuyo la cantidad de tomas que estén en la construcción y distribuyo también la cantidad de lámparas que vaya a utilizar en la edificación. Si ya, por ejemplo, tengo que conectar una estufa eléctrica o cosas por el estilo, yo hago un circuito aparte para eso, para ese sistema. O sea, hago un solo circuito por ejemplo, si es un horno eléctrico, un solo circuito para ese horno, o una estufa eléctrica, entonces un solo circuito para esa estufa eléctrica, que también debe tener como máximo pues la capacidad que tenga el aparato eléctrico que yo vaya a conectar allí. Hay estufas eléctricas que de un solo tajo me consumen 3000 vatios. ¿Sí? Hay estufas eléctricas de 3000 vatios. O sea, son una impresionante cantidad de energía que estoy consumiendo en una hora. O sea, estoy consumiendo en una hora 3 kilovatios si yo coloco a funcionar esa estufa. Entonces, esa estufa solamente va a tener un circuito aparte. No puede estar conectado al circuito de toma normal de la vivienda. Si, por ejemplo, yo decidí hacer muchos tomas, por ejemplo, colocar 2 tomas en cada alcoba, colocar, por ejemplo, 3 en la sala para poder disponer de puntos de conexión, que hay un estudio, coloco también un toma o 2 tomas, que voy a utilizar 2 computadores, entonces coloco 2 tomas, que en el baño voy a utilizar X elemento, entonces coloco en cada baño un toma, que en la cocina también voy a colocar pues los tomas especiales más, más los tomas normales, por ejemplo para la licuadora. Recuerden que la licuadora es un motor, pero es un motor más pequeño, ¿sí? Eh, digamos, entonces en la cocina coloco otros 2 tomas, adicionalmente coloco el de la nevera, la nevera también utiliza un motor, pero un motor muy pequeño también, porque es lo que único que hace es extraer el aire caliente del interior de la nevera, eso es lo que hace el motor de la nevera. Y la lavadora también necesita un toma. Entonces, mire que ya sumando todo, empiezo a tener una cantidad de tomas. ¿Sí? Empiezo a tener una cantidad de tomas. Entonces, cada toma para los circuitos, entonces debe tener una potencia de 150 vatios. Entonces, tomas, vamos a tener en una potencia de 150 vatios. Por consiguiente, si yo voy a tener un circuito de máximo 1500 vatios, yo debo colocar máximo 10 tomas en ese circuito. O sea que, viéndolo desde el punto de vista práctico, cuando nosotros estábamos aquí, lo que vamos a hacer en este circuito es colocar un toma, 2 tomas, 3 tomas, 4 tomas, hasta 10. O sea, en vez de estas lámparas, colocar 10 tomas. Y vamos a tener el circuito con 10 tomas. Y ese va a ser nuestro circuito. ¿Sí? Para el caso de las lámparas, cada lámpara, cada lámpara la vamos a tomar como si fueran de 100 vatios. Pero en este momento, la actual tecnología, nosotros no manejamos lámparas de 100 vatios. Si usted va y compra un bombillo reductor de energía, o sea, que consuma poca energía, que son de los blancos que están viniendo ahora,
ya no se consiguen los amarillos, ¿sí? Hay unos que están viniendo ahora que llaman bombillos vintage. Los vintage son este tipo de bombillos, no lo vayan a confundir con los bombillos normales de luz amarilla, ¿sí? Lámparas LED vintage, ¿sí? Estas lámparas son de este tipo y parecen como si fueran los bombillos anteriores, ¿sí? Pero estas lámparas son diferentes, son LED, no son, no son de, de resistencia. O sea que ellas no producen calor, lo que pasa es que producen luz amarilla. Pues no necesariamente el hecho de que ahora haya luz amarilla quiere decir que me consume mucha energía, no, no porque son LED. Entonces, al ser LED, ¿sí? En este caso, como estábamos viendo acá, nosotros tenemos circuitos de 100 vatios para las lámparas. En una instalación eléctrica de la vivienda, tenemos que tener en cuenta, según el RETIE, que cada lámpara va a consumir 100 vatios. Pero eso no es real, porque las lámparas ahora no son de filamento, o sea, no son de resistencia. Entonces una lámpara actual, ¿sí? Actual es LED, ¿sí? Sistema LED. Eso quiere decir que el consumo baja mucho. Hay consumos de lámparas LED entre 15 watts, ¿sí? Hasta, en este momento hay consumos de lámparas LED de 7 watts, o sea, la mitad, 7 watts. Pero el RETIE me dice que yo debo considerar la instalación como si yo fuera a colocar una lámpara de 100 vatios. ¿Por qué? Porque es que pueden haber lámparas LED de 100 vatios. De hecho, las iluminaciones actuales que se hacen, por ejemplo, en la vía pública, eh, pueden utilizar lámparas de 100 vatios LED. O sea, la iluminación va a ser muy grande porque pues me va a iluminar una gran porción de la parte de la calle. Consume 100 vatios, pero es energía LED. Si eso fuera con una energía, digamos, con una bombilla incandescente, o sea, una bombilla que tiene filamento de las antiguas, pues tendría que ser una bombilla que consumiera por lo menos 2000 o 3000 vatios, ¿sí? Para producir la misma energía que produce una LED de 100 vatios. Yo en mi vivienda pues nunca voy a colocar una de 100 vatios porque, mejor dicho, eso es demasiado para la iluminación de una vivienda. Entonces yo perfectamente puedo comprar un bombillo de 7 vatios que me da una iluminación bastante amplia, me ilumina perfectamente un cuarto de 3x3 de 7 vatios. Entonces estoy teniendo allí eh, una potencia mucho más baja, ¿sí? Una potencia mucho más baja. Pero el RETIE no me dice a mí qué tipo de bombilla yo la que voy a utilizar. Simplemente me está diciendo que yo en el circuito debo colocar lámparas de, de hasta 100 vatios, ¿sí? Entonces, si yo voy a colocar, por ejemplo, en la parte del circuito de tomas hasta 150 vatios para cada toma, entonces yo tendría 10, 10 tomas por circuito, ¿sí? Y aquí tendría 15 lámparas por circuito. 15 lámparas por circuito. Sabiendo que lo máximo que yo puedo instalar son 1500 vatios. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso,
lo que yo les decía de los tomas, tengo más de 10 tomas, entonces yo lo que hago es coger toda la cantidad de tomas de mi instalación y dividirlos por una cantidad que sea equitativa para la cantidad de circuitos que sea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 lámparas, yo divido un circuito de 10 tomas y un circuito de 10 tomas, o sea, serían dos circuitos de tomas, ¿sí? En este caso, perdón, 20 tomas, entonces tocaría sacar dos circuitos acá. Si yo tengo 25 lámparas, entonces sacaría uno de 15 y otro de 10. Pero realmente no es así tampoco, ¿sí? Porque la idea es que yo balance cada uno de los circuitos, haga un balance entre los circuitos. Y ahora sí nos vamos aquí al plano. Entonces miremos este plano de distribución eléctrica. Vámonos para acá, miremos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Primero miremos las convenciones, ¿sí? ¿Qué convenciones nosotros tenemos aquí? Vamos a mirar. Vamos a mirar aquí las convenciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el plano? Nos está diciendo que esta parte es el contador. O sea, si esto está representado en el plano, me está indicando que ese es el contador. Si este circulito con este número que está aquí adentro es una lámpara de techo. Si es de esta manera representado en el plano, es una lámpara de aplique. ¿Qué es una lámpara de aplique? Cuando yo la coloco en la pared. ¿Sí? Una lámpara de aplique es cuando esa lámpara está colocada en la pared. Eso es lo que se denomina lámpara de aplique. El toma. Ya habíamos visto que es un toma. Entonces, este toma se llama toma doble. Aquí tengo uno y aquí tengo dos. O sea que tengo dos elementos para tomar energía de acá. Toma doble. Entonces, normalmente en la instalación eléctrica, en la construcción, yo lo que voy a tener es un toma doble. Un toma doble. ¿Sí? Dos salidas. Ahí puedo conectar dos aparatos. Listo. Tablero de distribución, el famoso tablero de breakers, ¿sí? El tablero, este tablero. El ducto eléctrico, o sea, la tubería, ducto eléctrico, ducto quiere decir la tubería que yo utilizo para transportar las líneas eléctricas, o sea, los cables, ¿sí? Ducto eléctrico, por ejemplo, en este caso, para el ducto eléctrico de lámpara se va a tomar una línea continua y para el ducto eléctrico de toma se va a tomar una línea discontinua, o sea, una línea con, de rayitas. Y el número de líneas, o sea, el número de cables que van por el ducto, ¿sí? Número de conductores, el cable es el conductor, ¿sí? El que conduce la energía. Entonces, número de conductores. Entonces, ¿qué quiere decir F? La fase. O sea, entonces va a haber una rayita de esta manera. Va a haber un símbolo de esta manera en cada línea. Una rayita que es la fase, una rayita con una bolita que indica que por ahí va un neutro y una barrita, una rayita que va con una lineecita arriba que se llama la tierra. ¿Sí? Ese sería el polo a tierra. Entonces aquí está definido. El número de conductores es el que va por esa línea, o sea, por ese ducto, que es la fase, el neutro y la tierra. El S me va a indicar que es un interruptor sencillo, ¿sí? O sea que yo voy a encender una lámpara. Enciendo una lámpara con ese interruptor. Pero ese interruptor también me sirve para encender varias lámparas, porque yo las puedo conectar una con otra, ¿sí?
Ahora, si yo en ese mismo punto tengo otra lámpara en otro espacio, por ejemplo, tenemos el estudio y tenemos la sala. Entonces, si estamos en el estudio y la sala y quiero encender solamente el estudio, entonces en el mismo toma puede haber un interruptor sencillo o un interruptor doble, ¿sí? Yo puedo tener dos switches en el mismo punto. SC quiere decir interruptor conmutable. ¿Cuándo es un interruptor conmutable? Cuando yo, por ejemplo, voy a subir unas gradas y enciendo la lámpara. Aunque actualmente ya se está utilizando por medios de sensor de movimiento. Pero, pero, pero yo puedo tener un interruptor en la entrada, o sea, cuando ingreso, tomo las escaleras y cuando llego arriba, lo apago. Eso se llama un interruptor conmutable. Entonces yo puedo encender de arriba o puedo encender de abajo, o puedo apagar arriba o apagar abajo. Eso es interruptor conmutable. El sube viene, claro, cuando hay un piso o dos pisos, entonces hay un sitio por donde suben los cables al segundo piso y arriba es donde lo recibo. Eso se llama el sube, el viene. El viene es en el segundo piso, el sube en el primer piso. La salida de televisión sería como esta, o sea, el ducto. Este es el toma donde yo coloco el cable blanco que me colocan para la conexión de la televisión. Este sería esto. Salida telefónica, aunque ya casi no se usa el sistema fijo. Eh, es muy poco lo que se está usando porque cada uno de nosotros tiene celular. Por ejemplo, yo en mi casa, todos tenemos celular aquí en la casa, entonces, ¿para qué tener una conexión de línea fija? No hay necesidad. Entonces yo no tengo línea fija, no es necesario. Salida de internet, por supuesto, yo tengo que tener una conexión donde me coloquen a mí el router para yo poder recibir la señal inalámbrica de internet. Y la protección, lo que nosotros veíamos acá, cada uno de estos elementos es una protección. Cada switchecito de estos es una protección. Entonces, cada switch de estos, que es un breaker, me corresponde a un circuito que yo tenga determinado acá, ¿sí? Según las condiciones de mi proceso. Entonces, si yo tengo esto, si yo tengo esto, vamos acá a... Señor, cuénteme. No, señor, debe ser así. Y el RETIE tiene inclusive unas más específicas. Si usted mira las convenciones de RETIE son un poco más diferentes a estas. ¿Por qué? Porque el RETIE está más dado a las conexiones eléctricas industriales, ¿sí? Más que para vivienda, más para la parte de industria. Entonces, en este caso, para nosotros como construcción de edificación civil, podemos utilizar estas convenciones sin ningún problema, ¿sí? Estas son las estándares para eso. Bueno, entonces miremos aquí un plano ya diseñado con la red eléctrica. Entonces, primero que todo, la acometida eléctrica, ¿sí? Entonces, la red eléctrica, el contador, y miren ustedes que aquí tiene esto, que se llama el polo a tierra. O sea que el mismo contador tiene una tierra, está, está conectado a la tierra. Entonces, este contador me está entregando a mí eh, la energía que me está llegando de mi calle y la estoy entrando a mi construcción. Aquí tengo una protección, o sea, cuando llego al contador, para entrar a la vivienda debo tener una protección. Por si se genera algún cortocircuito acá, no me vaya a dañar algo acá. O al contrario, si viene de la calle un cortocircuito, no me vaya a dañar nada aquí. Este se interrumpe en este punto.
con esta protección que tengo aquí. Y aquí ven que aquí esta línea que va aquí, esta línea recta, es la tubería. La tubería. Entonces, ¿qué está indicando? Por aquí van los cables. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una fase, tengo un neutro y tengo una tierra. O sea que por aquí van tres líneas. Eso es lo que me está indicando esto. Que en este ducto, o sea, en esa tubería, va la fase, va el neutro y va la tierra. Ahora, ya cuando entro a la construcción, esto me está indicando que va a tablero de distribución tercer piso, ¿sí? Y aquí dice que va a tablero de distribución segundo piso. ¿Por qué eso de esa manera? Porque lo que estamos haciendo es que en la parte de abajo de la construcción se generen circuitos independientes para cada, por ejemplo, apartamento. Entonces, este va para un apartamento, este va para el otro apartamento. Entonces, este va para el segundo piso. Entonces, estamos en la red eléctrica del segundo piso. Vamos a mirar ahí en ese tablero a dónde va esta línea. Esta línea va al tablero de distribución segundo piso. Entonces, miremos dónde queda el tablero de distribución. Mírenlo acá. ¿Dónde está ubicado? En la cocina. Ese tablero de distribución debe estar ubicado normalmente en la cocina. Entonces aquí vemos esta parte de la cocina. Entonces aquí viene mi tablero de distribución, que es el tablero de protecciones. ¿Sí? Entonces aquí tengo el tablero de protecciones. Y de cada uno de estos sale para lámparas o para tomas. Los tomas están representados de esta manera, tomas dobles. Entonces yo lo que voy haciendo es colocando, por ejemplo, tomas en cada uno de los espacios arquitectónicos. Por ejemplo, aquí tengo un toma y aquí tengo un toma en esta alcoba. Entonces tengo un toma acá y tengo un toma acá. ¿Sí? Entonces yo lo primero que hago es distribuir los tomas. Coloco todos los tomas de mi construcción. Coloco en esta parte, coloco por ejemplo en el baño un toma, coloco aquí afuera otro toma, aquí está otra alcoba. ¿Qué tenemos en esta alcoba? Tenemos un toma aquí y otro toma acá. Entonces en esa alcoba tenemos dos tomas. Aquí tengo otra alcoba, entonces toma aquí y toma acá. Y aquí tengo un balcón, si lo ven, aquí tengo un balcón. Este balcón, entonces en la parte de afuera coloqué un toma en ese balcón. Recuerden que estamos en el segundo piso, ¿sí? Listo. En el primer piso no vayan a colocar un toma afuera, nunca. Por supuesto que no, en el primero. Digamos en la sala comedor, aquí tengo en la sala comedor, tengo un toma acá, tengo otro toma aquí y tengo un toma al frente, o sea que en esa sala comedor tengo tres tomas, ¿sí? Tengo tres tomas para ese caso. Eh, en la cocina que tengo un toma aquí, tengo otro toma acá para la nevera, un toma para servicios generales de la cocina. Y tengo un toma especial, miren, el 6. El circuito 6 es un toma especial. O sea, ese no tiene sino ese circuito, solamente alimenta ese circuito. Entonces aquí puedo conectar una estufa, puedo conectar otro aparato que me consuma bastante cantidad de vateaje, entonces no hay problema, yo lo coloco allí. Ese toma se diseña para eso. En la otra alcoba que tengo acá, entonces tengo un toma aquí y otro toma acá. Entonces en la alcoba estoy normalmente colocando dos. Y aquí hay el patio de ropas, ¿sí?
Entonces aquí en el patio de ropas, entonces en la lavadora debo conectar un tomo, ¿sí? En el baño también tengo que colocar un tomo. Entonces yo tengo una cantidad de tomas allí, ¿sí? Nos tendríamos que poner a mirar cuántos tomas realmente estoy instalando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo con las lámparas, coloco lámparas en cada una de las, perdón, de los diferentes espacios que yo tengo, ¿sí? Coloco aquí lámparas en los diferentes espacios. Entonces tengo estas bolitas que aparecen aquí, son lámparas, lámpara, lámpara, todas estas lámparas. Donde tenemos una de aplique, miren aquí por ejemplo en las escaleras tengo una de aplique, pero la de techo por ejemplo es esta. En esta alcoba es una lámpara de techo. Entonces recuerden que la lámpara de techo es redonda completamente y la lámpara que va en la pared es partida a la mitad o tiene un pedazo partido, o sea, no es redonda completamente. Por ejemplo, esta ya aplique, aquí va eh, a la mitad, o menos o un poquito más de la mitad, ¿sí? Pero entonces tiene una zona plana, eso indica que es de aplique. Las demás sí son lámparas de techo, ¿sí? Esta es redonda, esta es redonda. Entonces, ¿qué hago yo acá? Aquí lo único que debo hacer es lo siguiente. Uy, aquí me metí en otro. Vamos para esta que estamos aquí. Entonces, yo cojo el circuito, por ejemplo, 1. Circuito 1. ¿Qué ducto es este? Ducto de lámparas. ¿Por qué? Porque en la convención me decía que la línea continua es lámparas. Entonces ese ducto va a derecho y alimenta esta lámpara. Listo. ¿Cuántas líneas van por ese ducto? Van dos. Una de fase y una de neutro. La lámpara no necesita tierra, ¿sí? Porque no hay corriente parásita allí, en este proceso. Entonces, solamente tengo dos líneas, la línea de fase y la línea de neutro. Alimenta esta lámpara. Entonces, miren ustedes, circuito 1. Aquí llevo el circuito 1. Entonces, la lámpara pertenece al circuito 1, por eso tiene el número 1. ¿Sí? Número 1. Luego viene, alimenta la del baño. Viene y alimenta la del baño. Y aquí aparece un switch. ¿Sí? Aquí, esta cosa que tiene aquí, esta salida acá, que aparece una S, entonces tiene una línea aquí curva, indica que esa es un switch. Lo mismo acá, esta que yo tengo acá. Entonces esta es un switch. O sea, aquí es donde el interruptor para yo encender esta lámpara. Entonces, ¿dónde lo coloco? En la entrada. Entro aquí, pero al lado opuesto a donde abre la puerta. No detrás de la puerta, ¿sí? Porque queda incómodo. Es al lado opuesto a donde abre la puerta. Entonces el switch que enciende esta lámpara. Entonces, ya llevo ahí el baño. Ahora tengo una iluminación acá en el baño y me alimenta una iluminación externa para el patio de ropas. Está de aplique, una lámpara de aplique. También está en el circuito 1. De aquí sale también a esta zona de la escalera, ¿sí? Y zona del pasillo, del patio. Tengo otra lámpara acá, ¿sí? Pero miren que aquí hay un solo switch. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esta zona está iluminada por estas dos lámparas, pero con un solo switch. O sea, cuando yo enciendo acá, cuando yo cierro el circuito aquí en el switch, se encienden estas dos lámparas. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por esta línea que tiene acá. Esta línea que viene aquí. Esta línea me está indicando que estas dos lámparas están conectadas por este mismo switch. De aquí salgo con ducto. Ducto es la tubería. Salgo y alimento esta otra alcoba, esta lámpara de esta alcoba. También llevo dos líneas por ese ducto. Llevo una línea de fase y llevo una línea de neutro.
y tengo un switch para el encendido de esta lámpara. ¿Dónde está ese switch? Está acá. ¿Dónde? Al frente de donde yo abro la puerta, al contrario. Si la puerta abre hacia este lado, entonces el switch va acá. Luego sigo y alimento esta otra lámpara de baño, esta es de aplique. Luego sigo y alimento esta otra lámpara, que es en este espacio afuera como un pasillo del baño. Y aquí tengo un switch. Y aquí terminó el circuito 1. Ya no hay más lámparas. Miren que de aquí ya no sale para ninguna otra parte. Entonces, aquí terminó estas lámparas. ¿Cuántas lámparas se generaron ahí? Si alguien las contó. Pero bueno, entonces empezamos. Circuito 1 lleva una, dos, tres lámparas, cuatro lámparas la de aplique. Seguimos por acá, vamos al baño, cinco lámparas, ¿sí? Vamos acá, alimentamos esta otra, seis lámparas y terminamos aquí en la última que es siete lámparas. O sea que ese circuito tiene siete lámparas. El RETI a mí me decía que eran hasta 10, sí, pero el circuito lo puedo manejar con menos lámparas. Y la idea es que siempre se maneje con menos lámparas. ¿Para qué? Para evitar saturar el circuito. ¿Aló? Cuéntame. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Aló? ¿Aló? Karen, Karen, Karen Juliet, Karen Juliet, Karen Juliet, ¿me puede apagar eso? Gracias. Listo, entonces, así, así yo lo voy a hacer con todos los otros circuitos. Entonces aquí tengo siete lámparas. En el otro circuito también podría tener siete lámparas. Entonces, ¿cómo hago eso? Cuento todas las lámparas y divido en un número equitativo, ¿sí? Para todos los circuitos. Entonces, yo lo que no debo es saturar el circuito, eso es lo que no debo hacer, saturar el circuito. Si yo saturo el circuito, pues saturarlo es ¿qué? Tener exactamente las 10 lámparas en el circuito, porque ¿por me dice a mí que tengo las 10 lámparas? No. Yo ojalá no sature el circuito, o sea, si son 10 lámparas, instale 9, 8, o en este caso que estamos instalando 7. ¿Por qué 7? Porque contamos todas las lámparas y nos dio como 28 lámparas o 27 lámparas. Entonces lo que hicimos fue dividir en 4 circuitos para evitarnos eh, tanto proceso y balancear bien el circuito. Lo mismo se hace con los tomas. Entonces los tomas, por ejemplo, si vemos acá un circuito de tomas, entonces por ejemplo el circuito cualquiera de estos, este es circuito 1, pero si vemos por ejemplo el circuito 5, entonces viene aquí con esta línea. Mire que la línea ya es punteada, ya no es lo mismo. Llega a este toma, de aquí sale a este otro toma, y cada toma tiene el numerito del circuito al que pertenece. Por ejemplo, este es el circuito 5, este toma es del circuito 5, este toma es del circuito 5. Entonces viene acá, conecta al toma, alimenta el toma y de aquí vamos y alimentamos otro toma. Así sucesivamente vamos conectando todos los tomas que son necesarios en ese circuito. Todos tienen el número 5 y aquí ya aparece la línea de fase, la línea de neutro y la línea de tierra. Porque en el toma sí, cada aparato va generando corriente parásita y yo necesito aterrizar esa corriente parásita por un polo a tierra, que era lo que veíamos en la patica redonda
¿sí? En la patica redonda, acá, esta patica redonda, que era la que nos suministraba. Entonces es una línea más. Entonces tenemos la línea de fase, la línea de neutro, van dos líneas, y la línea de tierra, que sería esta. Así entonces empezamos nosotros a generar los circuitos en mi plano eléctrico. En mi plano eléctrico. Esas serían las convenciones para ir nosotros determinando cada uno de esos circuitos. Entonces ya tenemos todos los circuitos armados, decimos cuál es de cuál. Por ejemplo, este toma pertenece al circuito 3, ¿sí? Es otro circuito, ¿sí? Y por ejemplo, miremos otro circuito por acá. Este es del circuito 5. Aquí tenemos, por ejemplo, del circuito 4. Estos son del circuito 5 y estos tomas son del circuito 4. Recuerden que todos los circuitos vienen desde la caja de protecciones que está aquí en la cocina, en esta parte. ¿Sí? Aquí en la cocina, esta caja de protecciones, entonces me está indicando para dónde va uno, para dónde va el otro. Entonces aquí dice circuito 2, circuito 4, circuito 6 en esta caja. Y en esta caja están colocados cada una de las protecciones, ¿sí? Cada una de estas protecciones según el circuito. Si hay tantos circuitos de toma, habrá tantos breakers como... Aquí, por ejemplo, hay 4, pero en ese caso, mire que habían 6 circuitos, entonces debían haber 6 breakers, o sea, otro acá y otro acá, 6 breakers. El RETIE me dice que en la caja de protecciones no debe estar lleno de breakers. Debe tener por lo menos 2 espacios disponibles cuando yo instale la caja. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo una caja de protecciones perdón, tengo 6 circuitos, yo necesitaría una caja de seis ranuras. Pero el RETIE me dice que yo debo dejar 2 disponibles. Entonces, debo conseguir, si tengo 6 circuitos, debo conseguir una caja de 8 ranuras para colocar 6 breakers. ¿Sí? 8 ranuras, porque tengo que dejar 2 disponibles. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, bueno. Listo, entonces aquí dejamos por hoy. Listo, dejamos ahora esta parte. Eh, yo les envío el video más tarde. Voy a tratarlo de cuadrar ahora temprano, a ver si de pronto logro, porque yo tengo clase ahora a la 1 y tengo clase a las 4. Entonces voy a intentar, si no, se los publico por la noche. Y recuerden, mañana tenemos clase adicional eh, en la noche a las 6:30 de la tarde. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Si ya llenaron la asistencia, entonces muchas gracias por haber asistido a la clase y nos vemos mañana temprano y mañana. ¿Aló? Sí, cuénteme, Carlos. Sí, cuénteme. De la otra semana solamente se va a recuperar una, de la semana de Semana Santa, porque todas están, o sea, ustedes en su curso tienen 16 clases, 16 clases. Esas clases están ya terminadas, nosotros no vamos a perder ninguna clase, son 16 clases. El curso está diseñado para 16 clases y yo les voy a llevamos la clase 11, nos faltarían 5. Hoy es la clase 11, número 11. La de mañana es la número 12. Nos quedarían, a partir de mañana nos quedarían 4 clases más.
pero como no vamos a ver en Semana Santa las clases normales, entonces toca recuperar un día. Listo, con mucho gusto. Sí, ya en los primeros días de abril, después de Semana Santa, creo que terminamos el curso el día lunes. O sea, el día lunes después de Semana Santa terminamos el curso. Sí, señor. Bueno, eso es el ser docente, toca de esa manera y no hay otra cosa. Sí, así es, así es. De todos modos, miren ustedes que, por ejemplo, no, y le voy a ser sincero, hagamos la comparación que está haciendo está muy buena para lo que yo he visto en el curso. Aunque este curso no ha tenido mayor decepción, pero aquí normalmente a este curso se inscribieron casi 200 personas, a este curso, de los cuales se habilitaron 60. Se habilitaron 60, o sea, se matricularon 60. El SENA matriculó 60 de esas 200. Y de esos 60 que participantes matriculados, que debieran estar los 60 completos cada sesión de trabajo, en este momento veo que se conectaron 32 más o menos hoy. Ya vamos en 32, vamos por la mitad. Esos 32, en este momento hay conectados 26. Y les voy a decir algo que no les va a gustar. Qué pena hacer un poquito. De esos 26, por lo menos estoy viendo que participan, no sé, participan 3 4. Porque los demás lo único que se dedican es a escuchar la clase, pero no tienen ninguna participación. Esa es una de las condiciones de este tipo de cursos que de pronto no es la mejor. De hecho, en clase también sucede. Si fuera una clase presencial, por ejemplo, eh, eh, la mayoría de las personas que participan son muy poquitas, pero por lo menos uno los está viendo. Aquí yo no los estoy viendo. Aquí yo no sé qué hacen con su computador. Yo he tenido clases donde las personas simplemente encienden su computador, esperan a que la clase se termine para apagar el computador. Después ven el video. Esa es una de las razones por las que a veces yo decía, ¿por qué yo tengo que grabar la clase? O sea, yo no tendría la obligación de grabar las clases, en ningún momento. No tendría esa obligación. ¿Por qué? Porque es que el estudiante debiera estar presente en la clase y muchas veces no está presente en la clase. Porque yo no lo estoy viendo, está por fuera, está haciendo otras cosas en su casa, está, bueno, independientemente de lo que suceda. Pero eso lo inquieta a uno como docente, porque yo sé, yo estoy hablando aquí ante una pantalla. Y de pronto cuando pregunto algo, alguno por aquí otro me responde. Pero, pero muchas veces uno dice, ¿verdad? ¿Será que realmente la gente me está poniendo la atención que yo requiero por toda esta disertación que uno dice? Esa ya es otro cuento, pues, que uno debiera analizar como docente. Pero pues a mí, ¿qué me interesa? A mí, de todo esto que les dije, a mí lo que me interesa es que la gente aprenda, que, que- que realmente las personas aprendan. Si yo adquirí el compromiso cuando vi en Sofía Plus la convocatoria al curso de interpretación de planos y dije, uy, a mí me parece como interesante ese curso, me voy a meter para ver qué es lo que estudio, qué es lo que hago, cómo lo hago, a ver, de pronto a entender un poquito más este cuento de los planos y todo esto. Y, y me meto
Y bueno, listo. Estoy allí para aprender. Ese es el compromiso mío. Pero si realmente lo que busco es el certificado, o sea, el SENA le va a entregar a usted un certificado y para eso le exige que se conecte y que esté presente en la clase. Ah, no, yo listo, yo salgo y me voy y dejo el computador ahí prendido. Yo lo estoy viendo acá, yo lo estoy viendo aquí en un icono que aparece ahí. Miren, yo estoy tocando aquí, por ejemplo, no sé a quién, al que aparezca por acá. Pero realmente sé que esa persona está ahí. Esa es una pregunta que nunca me quiero cuestionar porque eso entraría ya como a decir, ah, no, ¿realmente estoy o no estoy? Señor Jorge, gracias por la intervención, Jorge, porque realmente de eso se trata. O sea, en cierta manera, tampoco ser como, ¿cómo es que se dice? Qué pena la expresión, convidado de piedra. O sea, estar ahí, pero pues yo sé que muchos no me interrumpen por esa razón y de pronto porque cuando empiezo yo a dar la clase, pero sí cuando hablo de las preguntas y todo eso, pues me interesa como tener la idea de qué fue lo que entendieron o si todo está claro, pues todo el mundo me dice ahí, no, sí, muy claro, pero muchas veces uno que todo esto genera dudas en algún momento. Pero igual tenemos otros medios para resolver esas dudas. El chat, que es importantísimo, lo podemos manejar por el chat y podemos en el transcurso de la semana pues interactuar también. De todos modos, muchachos, les agradezco mucho la participación a la clase de hoy. Nos veremos mañana ya para que sigamos con nuestros cursos y nos vemos mañana en la parte de la mañana y en la noche. ¿Listo?